algunos indicadores epidemiológicos como es la tasa de letalidad, la supervivencia a los 5 años y la supervivencia observada y relativa que utilizamos generalmente para describir estos procesos. Entonces, el estudio natural de la enfermedad generalmente se refiere a la progresión de una enfermedad que desarrolla un individuo en el tiempo en la ausencia de tratamiento. Generalmente, en los años 80, cuando aparece el VIH, nos infectaba de infección por VIH y hasta un año, 2 años aproximadamente asintomático, desarrollaba la enfermedad y fallecía. Hoy en día, de hecho, lo han alargado los tratamientos de los médicos primarios, pero la historia real es te infectas, estás en un periodo asintomático, empiezas a manifestar la enfermedad y de acuerdo a cómo evolucionas individualmente, si un tratamiento puede fallecer, quedar con secuelas o simplemente no tener la enfermedad. Entonces, eso deberíamos tener en cuenta. Generalmente, cuando hablamos de la historia natural de la enfermedad, el proceso comienza con una disposición adecuada o la acumulación de factores suficientes para comenzar el proceso de la enfermedad. Y también tenemos que tener en cuenta las características del huésped susceptible, ¿no? Por ejemplo, para una enfermedad infecciosa, la exposición generalmente es un microorganismo. Si no hay exposición a microorganismos, no va a haber enfermedad. Aparte de eso, el huésped algunas veces tiene algunas características que pueden desarrollar que esta enfermedad sea más agresiva o de repente más leve, ¿no? Una persona generalmente sana, joven como ustedes, se infecta de influenza virus y aproximadamente un 30 a 40% de los que se infectan con esas características, ni cuenta se va a dar que tuvo influenza, tuvo la infección por influenza. El otro 30 a 40% va a desarrollar los síntomas que ustedes conocen, que es el resfrío, moco, algo de fiebre y a los 2 días, 3 días de desarrollo. Y hay un 20% que puede desarrollar una enfermedad típicamente como influenza, que lo va a tumbar en la cama, que le va a producir dolor y que va a darse en una semana. Y de esas 20 personas que pueden haber desarrollado esa influenza, al menos 5 de ellas van a terminar en hospitalización y una de ellas probablemente pueda fallecer. Entonces, eso generalmente es la historia natural de la influenza en una persona sana, pero cuando esa persona sana tiene algunas enfermedades que le indican el sistema inmunológico, tiene algunas comorbilidades que están en los extremos de la vida, esos porcentajes varían y se vuelven más agresivos. En el caso de los cánceres, por ejemplo, la exposición generalmente puede ser algún otro factor no infeccioso, ¿no? Por ejemplo, podemos tener antecedentes muy conocidos del consumo de tabaco, ¿no? Y el consumo de tabaco está relacionado con el cáncer de pulmón, como también las fibras de amianto están relacionadas con el cáncer de pulmón. Entonces, yo estoy expuesto a esos productos y yo puedo desarrollar el cáncer de pulmón. En el caso de las mujeres, la exposición al estrógeno puede producir un cáncer de endometrio. Generalmente esto es más válido para las enfermedades infecciosas, pero los agentes infecciosos tienen algunas características que nosotros podemos ver ahí. Entonces, para que una cepa o un germen pueda desarrollar esa enfermedad, tiene esas características. Tiene un poder de antigenicidad, quiere decir que la habilidad de inducir alguna inmunidad específica, ¿no? También la forma como nosotros nos vamos a poder defender como huésped. La vulnerabilidad, esto también debemos tener en cuenta cómo se puede comportar este agente en el ambiente o en exposición de sustancias químicas o físicas o terapéuticas. Lo otro que debemos tener en cuenta es la capacidad de infectar, ¿no? Que es la capacidad que tiene el agente infeccioso por poder alojarse y multiplicarse dentro de un huésped, ¿no? También tenemos sus características de patogenicidad, generalmente es la capacidad del agente para producir una enfermedad en personas infectadas, ¿no? Por ejemplo, el virus de la influenza tiene una alta capacidad para infectar, pero su patogenicidad no es tan alta, como se está diciendo. Generalmente un 20 a 30% de los que se infectan van a desarrollar propiamente la enfermedad como influenza. El resto de las personas, o sea, un 80%, va a haber un gran grupo que ni
50 se va a dar que tuvo influenza y el otro grupo va a tener resfrío común, poquito, 1 o 2 días y de ahí hace su vida normal. Igual que el coronavirus, ¿no? El coronavirus también hay un 30-40% de personas que en cuenta se dio que tuvo COVID. Un 30-40% de personas que hizo una enfermedad pseudogripal y el resto de personas que hizo la forma agresiva. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Entonces, la patogenicidad es la capacidad de producir la enfermedad y la virulencia es la capacidad de producir casos graves o fatales. Por ejemplo, ébola es una infección altamente virulenta que produce la gran mayoría de veces casos fatales. 60-80% de los pacientes con ébola mueren. Rabia, ¿no?, es altamente virulenta porque prácticamente el 100% de los pacientes mueren. Ustedes revisan rabia, ¿no? En la historia van a encontrar que solo 3-4 casos han podido salvarse de rabia. Pero la lógica es que si te da rabia y no te vacunas, vas a fallecer. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Entonces, generalmente después del proceso de enfermedad que se ha iniciado, a continuación se van a producir cambios patológicos que vamos a empezar a manifestarnos. Eso es la capacidad de respuesta inmunológica de nuestro organismo que va a empezar a defenderse. Biológicamente, molecularmente, nosotros nos estamos defendiendo y eso de manera macro se va a manifestar en signos y síntomas de la enfermedad, ¿no? En la etapa de enfermedad subclínica se entiende desde el momento de la exposición, ¿no?, hasta la aparición de los síntomas y ese periodo se conoce como periodo de incubación para las personas de enfermedades infecciosas, mientras que para las enfermedades crónicas y sobre todo no infecciosas, ¿hay enfermedades crónicas infecciosas o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál? Claro, pero es corto. ¿Hay algún virus que pueda infectarte ahí en nuestro organismo en años y después manifestar enfermedades? BPH, ¿qué más? VIH, ¿cuál? La familia de VIH también. No, entonces, hay algunos virus que son oncogénicos que pueden producir eso, ¿no? Por ejemplo, la hepatitis B te puede dar hepatitis, te puede dar de forma fulminante, pero también se queda de forma latente. Ni cuenta te das hepatitis, pasan 20 años y haces cáncer. En algunos lugares de Ayacucho, a niños que han nacido con infección por hepatitis y cuentan se han dado ya 14-15 años y empiezan a hacer un cáncer de hepatitis. Entonces, eso es una defensa. Pero generalmente el término de enfermedades crónicas se describe para enfermedades no infecciosas, ¿no? Entonces, por eso digo, cuando hablamos del periodo de incubación, es específicamente para una enfermedad infecciosa. Pero para enfermedades crónicas, generalmente crónicas degenerativas, cualquier exposición o cualquier factor de exposición, entre el factor de exposición y el desarrollo de la enfermedad lo conocemos como periodo de latencia. Entonces debemos tener en cuenta eso. Y durante esta etapa se dice que generalmente la enfermedad es asintomática o inaparente, ¿no? Entonces ese es el problema de algunas enfermedades infecciosas en las cuales uno está asintomático, ¿no?, y puede estar contagiando. Por ejemplo, el sarampión es una enfermedad que es muy contagiosa, es altamente contagiosa, y el problema es que tú puedes estar contagiando desde 4 días antes de tener algún síntoma. Todavía hay uno de ustedes que está acá con infección por el virus de sarampión y puede estar contagiando tranquilamente. ¿Cuál es el problema de sarampión? Que basta que hables y el germen empieza a transmitirse, ¿no? Entonces, uno, si no está vacunado contra el sarampión, va a desarrollar el sarampión. Entonces, eso debemos tener en cuenta. O tuberculosis, entonces, a veces uno se da cuenta que tiene tuberculosis y está hablando, o yo, por ejemplo, tengo tuberculosis y estoy hablando y los estoy contagiando a todos ustedes. Porque lo que hacemos es que hay dos tipos de transmisión aérea. Uno es que el microorganismo viaja a través de gotas gruesas, y cuando viaja a través de gotas gruesas, que son mayores de 5 micros, esas gotas no viajan tanto. A menos de 2 metros de distancia no voy a contagiar a nadie. Entonces, si yo tuviera alguna enfermedad que se transmite por gotas gruesas, por ejemplo la influenza, la gran mayoría de transmisión es por gotas gruesas, no podría contagiar a nadie de ustedes cuando estoy hablando.
Sin embargo, si yo tuviera sarampión o tuberculosis, o incluso hasta COVID, ¿no? Estos virus viajan en las gotas más pequeñas. Nosotros, cuando hablamos o cuando estornudamos, formamos dos tipos de gotas. Unas gotas que son mayores de 5 micras, y esas gotas salen de nuestra boca y caen a mucho a 2 metros de distancia de nosotros. Pero las gotas menores de 5 micras, esas se quedan en el aire, quedan flotando. Entonces, esas van a llegar hasta incluso más allá de este salón, ¿no? Entonces, así se transmite la tuberculosis, así se transmite el sarampión, así también se puede transmitir el coco. El problema de sarampión es que es muy altamente patógeno, ¿no? Y puede producir entonces enfermedad, ¿no? El problema de la tuberculosis es que, o mejor dicho, una de las ventajas de la tuberculosis es que no sería altamente patógeno, no produce enfermedad, y entonces tú podrías estar asintomático transmitiendo la enfermedad. Entonces, también debemos tener en cuenta que ese periodo puede ser breve, desde segundos, ¿no? Como son, por ejemplo, la hipersensibilidad o las reacciones tóxicas a algún producto. Por ejemplo, alguien que es altamente sensible a la penicilina, no sabe, le ponen ampolla y hace una reacción anafiláctica, eso es inmediato, ¿no? Entonces, puede ser tan breve como también puede ser muy prolongado, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de enfermedades crónicas, el periodo de latencia es muy largo, no puedes estar expuesto, consumes azúcar, no haces ejercicios, tienes un adecuado estilo de vida, y la probabilidad es que en 20, 30 años puedas estar desarrollando una decadencia. Eso hay que entender ¿no? Entonces, generalmente eso es lo que debemos tener en cuenta. Algunos ejemplos: el periodo de incubación de la hepatitis A hasta 7 semanas, prácticamente casi 2 meses que estás expuesto, te puedes contagiar, o mejor dicho, vas a realizar manifestaciones de hepatitis A. El periodo de latencia, por ejemplo, que se estudió después de la explosión de la bomba de Hiroshima, se observó que aparecían en 2 a 12 años. O sea, después de la exposición a la bomba atómica, hubo personas que entre 2 a 12 años empezaron a hacer leucemia, con un promedio generalmente de 6 a 7 años. Entonces, como vemos, existe un tiempo de exposición, lo cual nos va a ayudar a la hora de hacer diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, hay algunas características de algunas enfermedades, por ejemplo, salmonella, que generalmente produce diarreas y fiebre, ¿no? Generalmente su periodo de incubación es de 6 a 48 horas. ¿No? Quiere decir que si yo voy a algún lado, como algo y empiezo a hacer diarreas, pues es probable que tenga una infección por salmonella o alguna infección enterocolitis. Generalmente eso es entre 6 a 48 horas. ¿No? Pero si la diarrea la empiezo a entrar a los 7 días, no voy a pensar que es el lugar donde comí y que sospecho vaya a ser el afectado, ¿no? Igual la varicela, la zóster, un promedio de 10 a 21 días, y como vemos ahí ya los problemas de infección más prolongados, como son la radiación, la exposición a radio, pueden producir cáncer de aproximadamente más de 3 años o 8 años. Igual la infección por inmunodeficiencia o la infección por VIH, que generalmente está en menos de un año hasta 15 años. Incluso hay algunas poblaciones en África que desde que se descubrió el VIH encontraron que una persona tenía la infección por VIH y al día de hoy sigue siendo asintomática. Síntomas de tratamiento son casos antibióticos. Lo más probable o lo generalmente que se ha observado es un periodo entre 1 o 15 años. Entonces acá vamos a ver algunas características. Generalmente describir el periodo de incubación, algunos cambios patológicos pueden ser detectables de acuerdo con estudios de laboratorio, radiológicos o otras mediciones. Por ejemplo, en el caso del cuello uterino, tú no vas a tener manifestaciones, pero si te haces un análisis de Papa Nicolau cada cierto tiempo, pueden detectar el VPH en el tejido del cervix, ¿no? Sin embargo, hoy en día incluso hay pruebas moleculares, que se pueden hacer y detectar en ese tipo. Acá tenemos una gráfica en la cual observamos la historia natural de cualquier enfermedad, y esto es lo que va a hacer, ¿no? Entonces,
Primero va a haber una exposición a la gente, puede ser biológico, cuando hablamos generalmente de enfermedades infecciosas, ¿no? O puede ser cualquier otra fuente cuando hablamos generalmente de enfermedades crónicas. Va a haber un comienzo biológico de la enfermedad. Esto generalmente lo que trata es que nuestro sistema inmunológico, nuestras células a nivel molecular van a tratar de defenderse, ¿no? Y a medida que va avanzando esas defensas, lo podemos estar ganando, la podemos estar perdiendo, vamos a pasar a una fase en la cual vamos a empezar a mostrar algunas características y signos patológicos propios de cada enfermedad y las empezamos a buscar, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un paciente con... ¿Ustedes han llevado a biología? Sí. Si tenemos un paciente con dedos del palillo de tambor, y ha perdido peso, tiene pestañas, ¿qué podemos estar pensando? ¿Pi? Lo más frecuente, siempre escuchan cascos, debemos pensar en caballos, no pensar en cebra. Estamos en la mente. Quiere decir, un paciente joven, adelgazado, que tiene dedos de palillo de tambor, pestañado, ¿qué es lo más probable que pueda tener? Así nomás ¿Qué sospecharía? No me van a decir insuficiencia aórtica, nada de eso. ¿Qué es lo que más sospecharía? ¿Qué es lo más frecuente en la película? Una enfermedad crónica o una enfermedad infecciosa. Y dentro de las enfermedades infecciosas, ¿qué campea en el Perú? ¿Cómo? Tuberculosis. Entonces, lo más probable, no debería pensar, no estoy diciendo que sea tuberculosis, pero deberíamos pensar eso. Entonces, si viene un paciente joven, tú le ves alectoscopía, que tiene dedos de palillo de tambor, que lo ves adelgazado, que ves que sus cejas se ven grandes, tú empiezas a buscar, oye, puede ser tuberculosis. Oye, tú de casualidad chocolate, poco, pero sudo en la tarde, sudo en la noche, ¿no? Ya te va dando. Sigues investigando, sí, mi primo fue diagnosticado de tuberculosis. ¿Y tú te has hecho la prueba? No. Entonces puedes hacer la prueba, analizas, le tomas una placa y ves que tiene una caverna. ¿Por qué no tosía? A veces cosas que uno no se explica dentro de la cirugía, pero finalmente eso es lo que trata de decir esta parte, ¿no? Si nosotros conocemos bien la enfermedad, podemos ir buscando eso. Por ejemplo, si ustedes conocen a una persona joven que tiene una conducta sexual muy promiscua, pero a la vez saludable, ¿ustedes no le recomendarían que se haga descarte de pH o no? ¿Por qué? Por la conducta, ¿no? Si su conducta es muy promiscua, lo más probable es que debería despertarse, ¿no? Y recomendarle, si está dentro de la edad, una conexión con el bebé. Entonces, esas cositas es lo que podemos hacer en esta parte. Una vez que la enfermedad va avanzando, nosotros vamos a empezar a desarrollar ya signos y síntomas específicos de la enfermedad, ¿no? Entonces, fíjense que esta persona, ustedes no tuvieron contacto con esta persona, sigue caminando y esta persona empieza a toser, hace fiebres en las tardes, sube en las tardes, ¿no? Empieza a bajar más el peso. Esos son los síntomas ya de la enfermedad. Incluso puede llegar a toser con sangre, ¿no? Y puede hacer otras ya formas más frecuentes. Entonces, con esos síntomas, esa persona ya va a empezar, si no mejora, va a buscar la asistencia médica. Y esa parte ya se conoce como la fase clínica. En la asistencia médica, ustedes la van a ver, van a elaborar un plan de manejo para ese paciente y dentro de ese plan va a haber un plan diagnóstico. Entonces, si viene un paciente con características al examen, con dedos de palillo de tambor, un perfil muy adelgazado, que manifiesta tos, que tiene fiebre, ¿no? Que suda en las tardes, ya les está diciendo que ustedes tienen que buscar TB. ¿Y qué se pide para el TB? Beca en el instituto, de acuerdo donde estés, cultivo y por último una placa de prueba. Si no tienes eso, lo mínimo que tienes que pedir es el PK. Realmente en nuestro país, personas que tosen más de 15 días, se debe pedir PK. Igual en Estados Unidos, ¿qué se le hace a una persona mayor de 18 años? Que probablemente ustedes no se han hecho. ¿Qué se le recomienda? A ver. No. O sea, por eso general.
ves a una persona de 20 años, está sano, pero ¿qué le recomendarías? Ya, ¿sí? Es una recomendación que se le debe hacer a toda persona mayor de 18 años. Claro que es obvio que tiene que preguntar si tiene conductas sexuales peligrosas y todo eso. Pero ¿qué más podría ser? Que probablemente nadie lo sospecha y que nadie en nuestro país no se hace. A una persona mayor de 18 años, el gobierno de los Estados Unidos recomienda que se le debe realizar para el descarte de hipertensión arterial. ¿Cuántos de ustedes, todos ustedes ya tienen más de 18 años, no? ¿A cuántos de ustedes se les ha tomado la presión alguna vez? Pero ¿ustedes lo recomiendan a sus familiares? Claro, está bien, pero eso deberíamos hacerlo voluntario. El gobierno de Estados Unidos recomienda que personas mayores de 18 años se haga un descarte de hipertensión arterial, independiente del motivo de consulta que haya venido el servicio de salud. Si yo vengo por problemas urinarios, ¿no? y veo que soy una persona joven, que estoy entre los 20 y 25 años, el servicio de salud está obligado a hacer un descarte de hipertensión. En una mujer, no, tal vez es obvio, hipertensión es para todos, pero en una mujer que también podríamos pedir, ¿o qué recomendaría? Para Nicolau, ¿qué más? En una población menor de 25 años deberíamos recomendar la vacunación contra VPH. ¿Ya? O sea, eso es lo que deben tener en cuenta. ¿Ustedes están vacunados contra VPH? Deberían estar vacunados. No sé cuántos años tienen exactamente, pero si tienen hasta 23 o 4 años podrían vacunarse. Y es una recomendación muy buena. Sobre todo en nuestro país. En nuestro país, el cáncer de cuello uterino es la segunda causa de cáncer a nivel de mujer. Es muy frecuente el cáncer de cuello uterino, ¿no? Y no solamente es la segunda causa de cáncer a nivel del país en mujeres, sino es la primera causa de mortalidad por cáncer en mujeres. Entonces, el cáncer de cuello uterino en nuestro país es un problema serio y se debería fomentar hoy en día gracias al desarrollo de la vacuna de VPH. Es universal y entonces hay una población de hasta los 22, 23 años que puede vacunarse de VPH. Antes, cuando empezó recién, era un grupo de edad específico y en el colegio, pero hoy día ya lo han extendido, incluso hoy día ya han extendido más la recomendación. En países desarrollados, donde el cáncer del cuello uterino, por ejemplo, no representan ni las 10 primeras causas de cáncer, recomiendan vacunar tanto hombres como mujeres. Y en nuestro país, que es la segunda causa más frecuente de cáncer y la primera causa de mortalidad, no lo recomiendan en vacunación ahora. Sin embargo, ya en el año pasado vio que se ha recomendado que se vacune a los varones de una cierta edad. Pero esas son prácticas que nosotros deberíamos siempre tener en cuenta. Otra práctica muy importante es siempre recomendar dejar de fumar si alguien está fumando, ¿no? Se debe hacer el consejo, preguntar si está fumando o no y hacer la recomendación de dejar de fumar. ¿Por qué? Porque estas intervenciones realmente salvan vidas. Está demostrado que yo salvo vidas haciendo estas simples intervenciones, ¿no? Entonces deberíamos tener en cuenta eso. Bueno, entonces buscamos el diagnóstico, brindamos el tratamiento y de acuerdo al desarrollo vamos a tener estos resultados. Nos curamos, a veces nos curamos sin visitar el servicio de salud. Entonces damos cuenta que tuvimos una enfermedad. Muchas personas en la pandemia tuvieron COVID y ni cuenta se dieron que tuvieron COVID, ¿no? Podemos controlarlo con la atención del servicio de salud, donde está generalmente todas las personas que buscan ayuda médica. Y también hay un pequeño grupo que puede desarrollar discapacidad en relación a esa enfermedad o incluso puede fallecer. ¿Qué enfermedad produce 100% de muertes de manera infecciosa? Radio. ¿Y quién le sigue? No, ellos son los manejan. Ébola, Maro, todas estas fiebres hemorrágicas realmente tienen una alta letalidad, pero el que mata el 100% de las personas hasta ahora es radio. La vacunación salva vidas. En los años 1800, por ejemplo, la esperanza de vida de una persona en el mundo era aproximadamente 30 años. ¿Qué quiere decir eso? O sea, si nosotros estuviéramos en 1800, si nosotros estuviéramos en 1800, probablemente yo ya no existiera. El 50% de las personas de mi edad ha fallecido y el otro 50% estaría bien. Entonces,
hay un 50% de probabilidades de que yo no estuviera editando esto. En relación a ustedes, ¿no? ¿Ustedes cuántos años tienen? 19 años. Ustedes tienen 19 años, ¿no? Y cuando pasen 10 años más, existiría una probabilidad que la mitad de salón esté muerta. O sea, la mitad del salón termina su carrera y fallece en el segundo día. ¿No? Pero eso es lo que pasaba en los años 1980. Entonces apareció Pasteur inventó una vacuna contra la rabia y a los siguientes años todo ese grupo que se estimaba fallecer dejó de fallecer. La rabia mataba en cantidades, no había un control externo, nada. Con esa vacuna, la esperanza de vida se extendió a 60 años. O sea, en los siguientes 5 años yo ya podría estar inventando esta clase de cantidad de tenía un rango de seguir viviendo. Y todo el salón podría haber terminado el segundo y seguir la especialidad y la práctica clínica, ¿no? Entonces, todo eso era posible y eso es lo que hace hoy en día los tratamientos médicos, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta eso. Este es, por ejemplo, la historia natural de la infección por COVID, ¿no? Realmente se estima que de manera global, ¿no? Para una enfermedad nueva, 70-90% de las personas se infectaban cuando estaban expuestos. Sin embargo, también se reportaba que en algunos lugares podría estar entre un 10 y 30% que eran inmunes, ni siquiera se infectaban. O sea, los exponían, los testeaban y los infectaban limpios, ¿no? Esto era lo que se había descubierto en las poblaciones de China donde apareció el COVID. Ahora vamos a enfocarnos solo de las personas que se infectan. De las personas que se infectaban por COVID, por ejemplo, por cambio, bueno, les pasa. De las personas que se infectaban, que es lo que vamos a exponer ahora, de esas personas infectadas, como les decía, hay un 40% que ni cuenta se dio que había COVID, ¿no? Entonces iban a las discotecas en las noches cuando todos estábamos enjaulados en nuestras casas. No les pasaba nada, no sé, ni cuenta se daban que tenían COVID. Y aparte, existía un grupo que hacía una enfermedad como una gripe, o sea, tenía un dolor de cabeza, un poquito de tos, 1 o 2 días y de nuevo al llano, totalmente sano, ¿no? Y después había un 60% que sí hacía enfermedad. Y esta enfermedad que hacía era de manera leve, la gran mayoría hacía una enfermedad leve, un 80%, moderado un 10% y severo un 5%. De esa forma severas terminaban de manera crítica un 5%, estos terminaban en hospitalización de prácticamente de este 20% entre moderado y severo, 20% de ellos, o sea, de cada 100 casos de COVID severos o graves, ¿no? 20 de ellos terminaban en hospitalización, ¿no? Y generalmente la mortalidad cuando tú terminabas en UCI aproximadamente era de 40-60%, y todo el mundo se infectaba. O sea, si tú tenías COVID, pasabas a hospitalización y pasabas a UCI, es muy probable que no salías de UCI. Entonces, y en los primeros momentos esto no era 40-60%, era 80-90%. Esto generaba casos, ¿no? Sin embargo, como hemos visto en la clase anterior, la letalidad solo es del 2%. Pero una cosa es hablar de letalidad de 2 pacientes de 100 casos en el mundo y otra cosa es hablar de letalidad de 6.000 millones de personas, el 2%. ¿Cuánto es el 2% de 6.000 millones? ¿6 millones? ¿60? 6.000, 10, ¿cuánto es? 600. ¿No? De 6.000, el 10% es 600. ¿No? El 1% sería 60 millones. El 2%, 120 millones. Probablemente 120 millones, ver 120 millones de muertos, como les decía, había gente que simplemente no quería tratar COVID, ¿no? Porque estaba viendo por qué morían. Ya no les interesaba este valor. Dicen, no, de 6.000 solo se han muerto 120. Claro que 120 millones es un montón de gente. Entonces, eso
generaba ansiedad, mucha ansiedad en el tratamiento. Aparte del desarrollo de la infección y el wellness de la persona que desarrolla la enfermedad, hay otros campos que nosotros conocemos como determinantes de la salud que influyen en el proceso de la salud. Uno de los importantes es la genética. La genética hoy en día ha tomado un relieve muy importante. Hoy en día hablamos de medicina preventiva, ¿no? En algunos casos buscamos el cáncer y tratamos de identificar alguna mutación específica que haya producido el cáncer, y de acuerdo a esa mutación nosotros planteamos un tratamiento específico para ese paciente. O hacemos también medicina preventiva, entonces detectamos alguna exposición de un gen, ¿no? Por ejemplo, la BRCA1, la BRCA2, el cáncer de mama, el cáncer de ovario, y muchas personas se hacen una resección de las mamas o de los ovarios para evitar este cáncer. Un ejemplo muy conocido de una artista muy famosa que simplemente como tenía estos genes y la probabilidad de desarrollar el cáncer del 80%, se retiró estos hormonas de su genes. Entonces hoy en día se hace eso. Otro punto es nosotros, acá jugamos nosotros, pero nosotros podemos ser unos buenos soldados, pero a veces los que toman las decisiones son erróneos y el servicio de salud tiene muchas limitaciones. Otro gran punto que influye sobre todo en la respuesta de todo lo que es la mortalidad, la enfermedad, son los estilos de vida. Nosotros si tuviéramos estilos de vida adecuados, podríamos tener una mejor calidad de vida y sobre todo llegar a una esperanza de vida mayor, pero con buena calidad de vida y no llegar con las justas y recargando el servicio de salud. El otro gran punto y que no lo valoramos es el medio ambiente, ¿no? Hoy en día nuestro medio ambiente cada vez lo contaminamos más. Yo estaba viendo las noticias de lo de Madre de Dios cuando lo contaminan las mineras ilegales, ¿no? Con la extracción del oro y contaminando todo lo que es el medio ambiente, el agua. Entonces, todo eso genera problemas y repercuta en la salud de los pacientes. Y este es un ejemplo de cómo podríamos reducir las muertes si nosotros destináramos dinero para mejorar estos determinantes de salud. Por ejemplo, si destináramos dinero para lo que es la genética, podríamos reducir la muerte en un 27%. ¿No? Si invirtiéramos en el entorno, o el entorno influye en la reducción de muertes, si mejoráramos el entorno del medio ambiente, esto se reduce en un 19%. Pero si mejoráramos o invirtiéramos en la modificación de los estilos de vida, miren, 43%. El 43% de las muertes se pueden evitar modificando los estilos de vida. Eso es muy importante que deberíamos tener en cuenta. Y desgraciadamente tienen los servicios de salud, ¿no? Si nosotros mejoráramos los servicios de salud, ¿cómo podríamos reducir la muerte? Eso impacta solo en un 11%. Entonces, ustedes son futuros ministros de salud, presidente de la República, ¿dónde invertirían el dinero? En el estilo de vida. Ahora miren, esta lámina está hecha por el gobierno canadiense. El gobierno canadiense junto al de España, junto al del Reino Unido, son los mejores sistemas de salud que existen en el mundo. O sea, es un sistema de salud muy idóneo. Pero miren lo que hacía el gobierno de Canadá. ¿No? El 89% de su dinero, o sea, por cada $100, ¿no? $90 lo invertía en servicios de salud. Solo 1.5 centavos de dólar lo invierte en estilos de vida, ¿no? Y 1.6 lo invierte en el medio ambiente y $7 invierte en lo que es biología humana, ¿no? O sea, siendo uno de los mejores sistemas de salud, siendo incluso el que descubrió estos problemas, ¿no? Su inversión de dinero para mejorar la salud estaba un poco desfasada de lo que realmente generaba resultados. Hoy en día el gobierno de Canadá ha tratado de modificar estos valores, pero sin embargo la gran mayoría hace esto, ¿no? O sea, la gran mayoría se va a destinar el dinero por cada 100 soles que inviertes. Generalmente el promedio del Perú también debe estar en esta cantidad, 99 soles deben estar enfocados a responder a los servicios de salud. Ustedes dirán, pero a pesar de que se invierte todo el dinero en los servicios de salud, los sistemas no son eficientes. Entonces, eso es lo que ustedes deben tener en cuenta para su práctica clínica privada,
¿no? Generalmente tratar de modificar los estilos de vida. Ahora, si pueden ser cirujanos, eso es otra línea. Para esta historia natural de la enfermedad tenemos también los niveles de prevención, ¿no? Y tenemos varios niveles: el nivel primario, el nivel secundario y el nivel terciario. Generalmente en el nivel primario lo que nosotros tratamos de hacer es prevenir la enfermedad, hacer recomendaciones para que la enfermedad no ocurra. Por ejemplo, ¿qué serían las vacunas? ¿Una nivel de prevención primaria o no? ¿Por qué? Porque las vacunas previenen la enfermedad, ¿no? Entonces, eso es la prevención, ¿no? ¿Y qué sería el tamizaje o el diagnóstico de BK en el futuro? ¿Sería una medida de prevención primaria o no? ¿Por qué no? Porque ya tendría la enfermedad, se sabe. Ok, sí, pero generalmente se considera primario porque supuestamente el tamizaje de BK ayuda a detectar en fases tempranas. Entonces, cualquier medida que nos ayude a prevenir la enfermedad o a detectar la enfermedad en periodos primarios, en periodos de inicio, es una medida primaria de prevención. Entonces, después tenemos medidas de prevención secundaria, generalmente ya son los diagnósticos tempranos, ¿no? Y terciarias, que generalmente están relacionadas con las medidas de tratar de recuperar al paciente. Y hay una cuarta medida de prevención que generalmente está relacionado con el consumo de los servicios de salud, ¿no? Entonces ahí lo que se trata es de medir la eficiencia de los consumos, ver que no se esté sobrediagnosticando, que no se esté sobretratando, ¿no? Entonces esas cosas, pero ya no están relacionadas en sí con el paciente, sino con la respuesta de los servicios de salud. Entonces hemos visto que a medida que vamos a ir viendo la historia de la enfermedad, la salud va a ir decayendo, ¿no? Generalmente esto es lo común, te contagias de alguna enfermedad y tu salud va a ir decayendo por la aparición de síntomas, desarrollo de la enfermedad, y puede llegar incluso a unos resultados que son como muerte, secuelas, recuperación, pero también puedes mejorar, ¿no? Generalmente la gran mayoría de las enfermedades uno puede mejorar. Algunos ejemplos de la prevención primaria: vacunación, como hemos visto, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hay más de 15 vacunas que se le ofrece a la población pediátrica, ¿no? Y esto ha ayudado a salvar vidas en muchos lugares. Otro punto muy importante es que hoy en día se recomienda el VPH para prevenir el cáncer de cuello uterino. Ahora yo les digo, por ejemplo, que en el año 2000 ya nosotros manejábamos esa información, ¿saben? En el mundo académico, en el mundo médico, se manejaba porque la vacunación por VPH prevenía el cáncer de cuello uterino. Sin embargo, el gobierno peruano nunca financió esa vacuna. La vacuna del VPH la hemos hecho universal a un grupo de mujeres de edad específica a partir del 2007. Teníamos información desde el 2000 que salvaba vidas previniendo el cáncer de cuello uterino. Sin embargo, el gobierno no adoptó esa medida y recién después de 7 años recién se ha hecho la vacunación, pero a un grupo de edad, o sea, entre 9 a 10 años, y ahí ha ido ampliando. Hoy en día es de 9 años hasta una edad de 20, 22, y como les decía también la han recomendado para el varón. Pero desde el año 2000 se sabía que se debía vacunar a mujeres que deben vacunarse antes de iniciar las relaciones sexuales, generalmente en una edad del inicio de 8 o 9 años en Perú, en el mundo era 9 años, y también se debería vacunar a los varones. Pero esa información no se utilizó. Como consecuencia de ella, pasaron 7 años, y en esos 7 años muchas mujeres desarrollaron cáncer de cervix y muchas mujeres fallecieron. Entonces, ese es a veces el problema cuando no manejamos la evidencia. La evidencia de las enfermedades nos ayuda a tomar decisiones. Esas decisiones son muy importantes, como vamos a ver también cuando hablemos de metaanálisis, vamos a ver también la historia de algunos medicamentos, cómo se conocía la enfermedad y cómo se dejó de actuar, y como consecuencia de ello muchas personas fallecen. Entonces, hoy en día nosotros debemos tener en cuenta que las vacunas sirven. ¿Qué otra vacuna nos ayuda a prevenir cáncer? Por ejemplo,
hepatitis B. Todos ustedes deberían estar vacunados con hepatitis B. ¿Están? Hepatitis B ayuda a prevenir cáncer hepático, eso hay que tenerlo en cuenta. Hay dos vacunas que nos ayudan a prevenir cáncer, ya no enfermedades, sino también nos ayuda a prevenir cáncer. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta, ¿no? Igual en los productos, hoy en día hay un esquema calendario de vacunación que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Influenza, neumococo, que deberíamos estar vacunados como trabajadores de la salud. Lo ideal es estar vacunados contra influenza, neumococo y hepatitis, ¿no? A o B también deberíamos tener. Hoy en día también se está proponiendo el herpes, ¿no? El herpes en los adultos es una enfermedad muy incapacitante cuando te da el acceso, pero debemos también fomentar su uso. Otra medida de prevención son los tamizajes, ¿no? Realmente los tamizajes, la idea es identificar a la enfermedad en su etapa primaria, identificar también factores de riesgo. Y generalmente estas pruebas se ofertan a la población desde el periodo prenatal, ¿no? En la cual podemos, por ejemplo, en algunos lugares se busca el tamizaje para el síndrome de Down en algunas mujeres que tienen algunos factores de riesgo o en la práctica diaria. Y también hay otros pruebas de tamizaje que podríamos utilizar, por ejemplo, en los adultos mayores se busca la pérdida de audición en los ancianos, ¿no? Y en las mujeres de edad de Falcon, ¿cuál sería una prueba de tamizaje? ¿Cómo se está hablando? De carta de pH, ¿no? Entonces, eso tendríamos que tener en cuenta. Otro punto muy importante es que nosotros deberíamos ofrecer orientación conductual. Por ejemplo, se ha visto que cuando un médico recomienda a una persona que deje de fumar, esta persona lo hace. A comparado que lo diga cualquier otra persona, si es una enfermera o un psicólogo, generalmente el paciente no le hace caso. Pero si lo dice un médico, es más probable que deje de fumar. Beber alcohol con moderación, aunque hoy en día están recomendando que no se debería beber ni una copa de alcohol, pero en algunos lugares se recomienda máximo 1 o 2 copas de alcohol, pero como les digo, la evidencia hoy en día está diciendo que el consumo de alcohol debería ser nulo. Hacer ejercicios diariamente, mantenerse activo, esto ayuda a mejorar al estilo de vida. Acuérdense que acá está el 45-40% de reducción de la mortalidad de enfermedades, ¿no? Y recomendar también relaciones sexuales exteriores. La profilaxis también hoy en día es un método que utilizamos, ¿no? Generalmente lo utilizamos en el principio de la vida. Por ejemplo, a las gestantes les recomendamos el consumo de ácido fólico, de hierro para prevenir las anemías, ¿no? Los defectos del tubo neural con el ácido fólico, ¿no? Y también lo hacemos en los recién nacidos para prevenir la conjuntivitis gonocócica empleando profilaxis ocular, ¿no? Y también en los adultos podemos utilizar profilaxis, por ejemplo, con estatinas para prevenir el exceso de colesterol en nuestra sangre, o también profilaxis en los pacientes que han estado expuestos a tuberculosis. ¿A ustedes les han usado PPD en el brazo? ¿No? Cuando su evaluación manual no les han hecho PPD, cuando antes de entrar al Bravo Chico no les han pedido PPD. ¿No me dijeron que habían hecho clases en el Bravo Chico? Sí, pero bueno, pero lo ideal sería que en su evaluación médica siempre le traten de usar el PPD al menos una primera vez para ver qué tan expuestos están a la tuberculosis. Como les decía, la tuberculosis es un problema endémico en el país. Es muy probable que nosotros tengamos un PPD alto o no tengamos el PPD de exposición. El PPD lo que mide es la exposición a la tuberculosis. Entonces, en teoría, como personal de salud, si a mí me hacen un PPD, es muy probable que mi PPD sea positivo. O sea, realmente es una reacción térmica que inyectan el PPD, tú haces una reacción térmica que debería estar en menos de 10 a 15 milímetros. Entonces, cuando tú has tenido exposición a la tuberculosis, lo más probable es que esa reacción sea más grande, no más de 15 o más de 10. Ahí no hay mucho problema, dependiendo de qué tan grande sea la lesión, vamos a investigar o buscar tuberculosis. El problema es cuando no te sale nada, cuando sale negativo. Cuando sale negativo quiere decir que tú no estás expuesto.
Y si te van a mandar al Bravo Chico a la sección del pabellón de tuberculosis, lo más probable es que te pongan y probablemente pongan el pabellón de infección. Entonces, la idea es que las personas que salen negativos PPD hay que seguir investigándolo hasta que cuando eso pide y poder hacer investigaciones o de repente necesitan profilaxis para ese tratamiento y evitar la enfermedad. Bien, entonces así hemos llegado a lo que es la historia natural de la enfermedad, ¿no? Tenemos un periodo prepatogénico, ¿no? En el cual podemos ser susceptibles de acuerdo a nuestras características. El estudiante de medicina generalmente, como dicen, no come, no duerme, no sueña, ¿no? Entonces eso debilita el sistema inmunitario y no solamente eso. Van a viajar en micro 1 hora, 2 horas, ¿no? Hasta llegar a sus servicios de salud. Y viajar en micro más de 1 hora es un factor de riesgo para desarrollar tuberculosis, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Y más que todo, la cultura peruana, tú abres la ventana y le hacen el bullying, ¿no? Porque no quieren hacer ahí. Hay que tener en cuenta eso. Si ustedes utilizan micros, ¿no? Los mexicanos, hay que tener en cuenta eso. Entonces, esas características hacen que el sistema inmunológico caiga y entonces hay una exposición a tuberculosis puede desarrollar la enfermedad. Una vez que el germen esté en nuestro organismo, pues vamos a luchar contra el germen y de acuerdo a eso vamos a ver cambios patológicos poco significativos que si nosotros los empezamos a buscar vamos a poder encontrar y tratar de encontrar la enfermedad. Esto va a avanzar y vamos a empezar ya a encontrar síntomas generales característicos de la enfermedad que está atacando. Luego vamos a ver ya específicamente la etapa clínica y en este momento es cuando la persona empieza a buscar atención médica. Es ahí cuando nosotros recibimos atención médica y es ahí cuando nosotros generalmente nos encontramos y hacemos un plan diagnóstico, un plan de tratamiento de acuerdo al diagnóstico que confirmemos o descartemos y de ahí vamos a ver, de acuerdo al tratamiento que nosotros leemos, una recuperación al 100%, una discapacidad o un fallecimiento, ¿no? Entonces eso es lo que debemos tener en cuenta, que realmente es lo que pasa con cualquier enfermedad cuando nosotros tenemos, ¿no? Entonces tenemos una etapa de susceptibilidad, una etapa de enfermedad subclínica, ¿no? Una enfermedad propiamente dicha y la etapa de recuperación, incapacidad o muerte de acuerdo a cómo se desarrolla la enfermedad dentro del paciente, ¿no? Entonces, bueno, esto ya son actividades que uno puede ir desarrollando de acuerdo a la historia natural de la enfermedad. En la primera etapa, pues, nosotros podemos utilizar generalmente para enfermedades infecciosas que pueden ser prevenidas por la vacunación, vacunas, ¿no? O incluso hoy en día también se habla de cirugías profilácticas, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía sobre la infección del BRCA en algunas personas para que se haga oferectomía y mastectomía para prevenir el cáncer de ovario y mama cuando tienen estas mutaciones, o también cirugías bariátricas para prevenir las complicaciones de la obesidad, ¿no? Ya en la prevención secundaria son diagnósticos y tratamientos precoces para tratar la enfermedad, ¿no? La historia natural de la enfermedad y bueno, en la etapa de lo que es el tratamiento, ver los resultados, cómo puedan mejorar. Ahora, la otra parte que vamos a ver es que una vez que se ha identificado a la persona que tiene la enfermedad, la pregunta que hacemos es ¿cómo podemos caracterizar la historia natural de la enfermedad en términos cuantitativos? Acá ya necesitamos conocer algunos términos para poder hablar de lo que hemos descrito como historia natural de la enfermedad. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que es necesario describir la gravedad de una enfermedad para establecer prioridades en los servicios clínicos y en los programas de salud pública. Los pacientes a menudo van a plantear preguntas acerca de su pronóstico. Generalmente las personas les van a decir, doctor, ya tengo esta enfermedad y ahora ¿qué va a pasar conmigo? ¿Voy a curarme? ¿Voy a tener secuelas? ¿Voy a fallecer? ¿No? De acuerdo a la enfermedad que uno tenga. Y de acuerdo a eso nosotros tenemos que establecer una línea basal de esta historia natural de la enfermedad para poder comparar las eficacias de manera adecuada. Entonces, el pronóstico, que es lo que estamos viendo, o sea, cuando el paciente nos pregunta qué va a pasar conmigo y la enfermedad, eso es pronóstico. Nosotros vamos a evaluar el pronóstico.
Entonces, en ese punto lo que nosotros necesitamos es valorar primero lo que es más grave. Lo más grave es la mortalidad. Entonces tenemos que tratar de valorar esa mortalidad y también tratar de valorar cuántos van a sobrevivir. Entonces ya hemos visto la historia natural de la enfermedad, hay un comienzo biológico de la enfermedad que generalmente es donde empieza la historia natural de la enfermedad, y la pregunta es ¿desde cuándo vamos a medir este tiempo de supervivencia? ¿Cuál sería el punto ideal? ¿El A, la P, donde empezamos a detectar síntomas, cuando la enfermedad está manifiesta, cuando busca ayuda de atención, cuando se le diagnostica, cuando se trata? ¿En qué punto creen ustedes que nosotros deberíamos medir la supervivencia? O sea, es decir, ¿la supervivencia se cuenta de aquí hasta el momento que se cura o fallece? Unos dicen desde el tratamiento, otros, o sea, desde aquí. Desde acá. ¿Y por qué no acá? Claro. Idealmente, nosotros deberíamos medir la enfermedad desde acá, ¿no? Desde que el virus entra en nuestro organismo hasta que se sale y nos quedamos con los morimos, ¿no? Todo este periodo deberíamos medir para ver la supervivencia. Ustedes lo mismo han dicho, o sea, es imposible saber ese comienzo, ¿no? Ese contacto es muy difícil de saber. ¿Cuál es lo más práctico? Generalmente es el diagnóstico. Entonces, las medidas de supervivencia valen desde el inicio del diagnóstico hasta el resultado de este evento, es sobrevive o fallece, ¿no? En algunos lugares también evalúan desde el inicio del tratamiento. Por ejemplo, en los casos de cáncer, yo tengo, por ejemplo, cáncer de colon, ¿no? Y hago la enfermedad y quiero conocer la supervivencia del cáncer de colon, entonces me diagnosticaron cáncer de colon y a los 5 años soy vivo o estoy fallecido. Pero en algunos casos no solamente quieren saber la supervivencia del cáncer de colon, sino quieren saber la supervivencia del cáncer de colon por la línea de tratamiento que utilizamos. Por ejemplo, hay cáncer de colon, ¿no? Hay un tratamiento que se llama bevacizumab. Yo quiero saber cuál es la supervivencia del bevacizumab en cáncer de colon. Entonces acá lo que yo diría es, ok, me diagnosticaron acá, pero acá en la segunda línea recién empecé a usar bevacizumab. Entonces desde cuando inicio bevacizumab hacia adelante veo si sobrevivió o falleció. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. El inicio de la supervivencia generalmente lo definimos nosotros. La gran mayoría de veces se define con el periodo que uno diagnostica. Otro punto muy importante es la letalidad, ¿no? Y generalmente la letalidad lo que trata de expresar es el pronóstico en sí, ¿no? Y se define como un número de personas que mueren por esa enfermedad dividido entre el total de personas que tienen esa enfermedad. Generalmente la tasa de letalidad es un buen índice de gravedad porque nos dice exactamente qué tan grave es la enfermedad, porque si te dicen que la tasa de letalidad de la rabia es del 100%, ¿qué te está diciendo? Que todos se mueren, ¿no? Y si te dicen que la tasa de letalidad es del 1%, es solo 1 de 100 van a fallecer, ¿no? Pero no es lo mismo 1 de 100 en una población de 1000 que 1 de 100 en toda la población del mundo, ¿no? Porque eso va a generar un impacto. El valor es el mismo, pero la interpretación en el mundo real, tú vas a empezar a ver gente que fallece por la cantidad de toda la población expuesta, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. ¿Y cuál es la diferencia con una tasa de mortalidad? Hoy día no vamos a ver tasas de mortalidad, hay que tener en cuenta que la tasa de mortalidad, el denominador no son los casos, sino el denominador es la población general. ¿Entienden? O sea, una cosa es decir, en este salón hay 3 personas con rabia, ¿no? Y la tasa de letalidad probablemente sea 100, porque asumimos que si ustedes van a fallecer y 3 tenían rabia, 100%. Pero la tasa de mortalidad de rabia de este salón, ¿cuál sería? Serían los 3 casos de rabia que suponemos que van a fallecer versus todo el salón. Entonces ahí hay una diferencia. Generalmente la tasa de letalidad se utiliza para enfermedades agudas, ¿no? Que tratamos de
Por ejemplo, ¿cuál es la tasa de letalidad del Zika? ¿Se acuerdan del Zika o no se acuerdan del Zika? Es una enfermedad que también se puede contagiar por la Aedes aegypti o la transmite la Aedes aegypti. Es prácticamente nula, no existe menos del 1%. Es más, por cada 5 casos de Zika, solo uno va a ser una enfermedad leve, ¿sí? A los otros 4 ni enterados que tenían Zika. Ok, a ver, imaginemos que este salón es el pueblo X, el país. En este país X, 3 de nuestros pobladores salieron al campo y fueron atacados por un animal rabioso que regresa con rabia. ¿Ya? Esos 3 pacientes fallecen. ¿Cuál es la letalidad de este salón? Según la definición, número de personas que mueren. Murieron 3 personas con rabia. Sobre el número de personas que tienen la enfermedad. ¿Cuántos tienen la enfermedad? 3. La tasa es 100%. Pero la tasa de mortalidad es diferente. La tasa de mortalidad es el número de casos de rabia que han fallecido. ¿Cuántos serán? 3. Pero sobre la población total. ¿Cuántos somos acá? 60, 50, serían 3 entre 50. Entonces, esos son otros valores. Y son otros valores tanto en el numerador como en el denominador. Porque en el numerador y en el denominador, en el caso de letalidad, es la misma enfermedad, pero con una condición diferente. Uno fallece y el otro se total, incluido los fallecidos. Mientras que en la mortalidad son los que tienen la enfermedad y han fallecido sobre el total de la población. Ya no del total de casos, sino el total de la población. ¿Correcto? Bueno, otra forma de medir es la exposición en personas años, ¿no? Entonces yo mido a una persona, la observo y cuántos años o cuánto tiempo lo he observado y eso lo utilizo como denominador. Vamos a verlo acá mejor en este ejemplo. Miren, acá por ejemplo, en esta primera lámina, acá estas 2 líneas son 2 pacientes que los he observado 5 años cada uno. Entonces, ¿cuántos periodos o cuántos años he observado a estas 2 personas en total? Enfóquense en estos 2, nada más. Si uno tiene 5 años y el otro tiene 5 años, ¿cuántos son 2? 10. Entonces son 10 años personas que he observado de estas 2 personas. Pero también tengo este problema, miren. Acá en este cuadro he observado a 5 personas, pero a estas 5 personas las he observado a cada una 2 años. ¿Cuánto es el total de años personal que he incluido en este grupo? 10 años. Entonces es lo mismo. Ese es el problema de las observaciones de personas años, que lo asume como un todo. Cuando acá a estas 2 personas las he observado 5 años cada una y acá solo los he observado 2 años. El problema con esto es que si yo tuviera una enfermedad X donde el mayor periodo de riesgo de desarrollar la enfermedad ocurre al 3er año, ¿no? En este caso, ¿qué va a pasar? No voy a ver la enfermedad, ¿no? Y en este caso sí lo voy a ver, pero en este primer grupo no lo voy a ver. Entonces, ese es el problema de las personas año cuando uno quiere utilizar esta valoración. Y acá lo vamos a ver, miren el ejemplo. Estas 2 personas que hemos observado cada una 5 años, sí vemos el evento, ¿no? Sí vemos el periodo que tuvimos que hacer de 4 años, pero lo vemos, o sea, vemos que va a desarrollar la enfermedad. Sin embargo, en este grupo que observamos a 5 personas 2 años seguidos, no vemos el evento, no vemos la enfermedad. El problema es que podemos tener un sesgo, un error a la hora de tomar decisiones con esos resultados, ¿no? Efectivamente, sí, se evaluaron 10 años personas, pero esos 10 años personas fueron tomados de manera diferente, como el primer grupo que sí estudió los 5 años de persona. Entonces, cuando la enfermedad se comporta con mayor riesgo, una enfermedad generalmente crónica, vamos a tener esos problemas si no agarramos un periodo de corte adecuado, ¿no? Entonces, acá ya los grupos ven que el grupo de que se lo observó 5 años se puede observar el evento y los 5 que se observaron solo 2 años, aún tengan la posibilidad de desarrollar la enfermedad, no lo vamos a ver porque no hemos reportado o no hemos seguido el evento correspondiente. ¿No? Entonces, el otro punto que valoramos es la supervivencia a 5 años.
Esto lo vamos a ver más adelante ya de manera específica, pero generalmente la supervivencia se utiliza en medicina, sobre todo en los tratamientos de cáncer, en oncología, y lo que trata de ver es el porcentaje de pacientes vivos a los 5 años después del comienzo del tratamiento de una enfermedad o también incluso el diagnóstico. ¿No? Hay un problema también con la supervivencia a 5 años, que veamos este ejemplo. ¿No? Esta es una paciente que inicia su enfermedad, digamos que es cáncer de mama, ¿no? En el 2008 es diagnosticado y tratado por cáncer de mama y fallece en 2010. Entonces, ese es otro paciente, pero que igual comienza su enfermedad en el 2000, pero gracias al programa del cribado detectamos el cáncer en el 2005 y fallece en el 2010. ¿Qué dirían ustedes sobre esto? ¿El comportamiento de la mortalidad es igual o no? ¿Por qué? Miren, el primero 2008 y el segundo 2005. El tiempo de sobrevida es obvio que es mayor, perdón, es mayor acá, ¿no? Que acá. Pero en realidad hubo alguna más que falleció en el mismo periodo. O sea, la pregunta es el cribado ayuda o no ayuda. Pero ¿por qué? O sea, si yo quisiera diagnosticar el 2008 y el 2010, voy a decir que no, sí, la sobrevida fue de 2 años. Pero con el programa de detección temprana, la sobrevida es de 5 años. Ojo, pero son 5 años para atrás, no 5 años para adelante. Porque, o sea, el diagnóstico lo hizo en el 2008 y falleció en el 2010. Lo hizo en el 2005 y falleció en el 2010. Pero viví 5 años conociendo mi diagnóstico de cáncer, pero en el otro lado viví 2 años. Entonces, ahí tenemos un problema. Entonces, estimar esos valores realmente genera un conflicto. Hoy en día, por ejemplo, salió un artículo en el cual los únicos cáncer que mejoran con el cribado son el cáncer de colon y el esteroide del colon, pero esos son los cánceres. Los otros no tendrían ninguna ayuda de la sobrevivencia por cáncer. Eso genera un dilema en el sistema. ¿No? Entonces, acá podemos ver otro ejemplo, ¿no? El diagnóstico, 2013, fallece en 2015, igual acá. El cribado, el revisaje, que efectivamente lo diagnostiqué más antes, 2010, pero falleció en el mismo periodo. Entonces, la pregunta es si realmente estamos ayudando o no con el cribado a estos pacientes. En supervivencia debemos tener en cuenta esto. Este es un ejemplo de análisis de supervivencia, ¿no? En el cual vemos algunas comparaciones. Este es un artículo en el cual tratan de evaluar el comportamiento de la estenosis aórtica y vemos que al final el comportamiento de la supervivencia a los 5 años no varía mucho, ¿no? Entre la población general y los pacientes con estenosis aórtica. Entonces la pregunta era, ¿para qué esperamos? ¿Para qué hacemos el cambio de la válvula si resultaba lo mismo? O sea, la misma población sin estenosis o con estenosis a los 5 años tienen el mismo porcentaje de mortalidad, ¿no? O de supervivencia. Uno tiene 85 y el otro tiene 90 y eso no hay significancia estadística. Agarran, hacen el estudio, ¿no? Y en el estudio pues tratan de valorar efectivamente quiénes tienen la estenosis, si realmente la estenosis tiene un comportamiento como el que se había descrito previamente, o sea, como este. Entonces, cuando hacen el estudio, ellos valoran y encuentran diferencias, ¿no? Lo desagrupan, ven que los grupos que tienen estenosis pero no tienen clasificaciones tienen una supervivencia mucho mayor, ¿no? De 70%. Sin embargo, el grupo que tiene una estenosis con clasificaciones moderadas o graves tiene una supervivencia menor al 20%. Entonces acá se dice, ojo, esto ya no es como lo pintas acá, ¿no? O sea, acá tú ves que la población sana y la población con estenosis se mueven prácticamente en una misma cantidad, en una misma proporción, o sobreviven a los 5 años en una misma proporción. Cuando hacen esta distinción entre estenosis con clasificación o sin clasificación, vean la enorme diferencia.
Entonces, con estas decisiones nosotros podemos ver, no, que tienen colestenosis, que tienen estenosis aórtica y esas válvulas que están calcificadas, nosotros debemos superarlos. ¿Por qué? Porque a los 5 años, solo 10 personas de cada 100 que tienen ese problema van a llegar con vida. Entonces, ya cambia la situación. Y eso es lo que nos ayuda el análisis de supervivencia para tomar decisiones. Bien, eso sería todo y ya